Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Lavandería. Es un gusto tenerlos con nosotros. Hoy vamos a comentar con relación a los secadores y vamos específicamente a hablar teniendo en cuenta que hay un secador que es considerado comercial y hay un secador que es considerado industrial. Entonces, no necesariamente lo que aplicamos a uno tiene que ver con el otro. Eso es importante que usted tenga pendiente que nuestro análisis de hoy está basado básicamente en un secador comercial, no en un secador industrial. Entonces, cuando hablamos de este tipo de secador, tenemos que tener en cuenta también que hay una diferencia entre lo que es un secador atmosférico y lo que es un secador de tiro forzado. El secador atmosférico es el que normalmente se encuentra o se sienta en alguna parte del secador, arriba, abajo, en el lado, y simplemente el movimiento del mismo es el que hace que el aire caliente mueva a través del cilindro. El secador a tiro forzado es el que tiene un tipo de ventilador en alguna parte, normalmente abajo, forzando el aire caliente desde el quemador, que está normalmente en la parte de arriba, hacia la parte de abajo. Igualmente, un quemador en línea, que es el quemador que está a todo el largo del cilindro. Cuando usted tiene un quemador que está a todo el largo del cilindro, permite que haya una homogeneidad o una distribución de calor constante a través de todo el cilindro. Cuando su secador es un poco más pequeño, entonces, ¿qué sucede? Que hay una área dentro de ese cilindro que usted no necesariamente está recibiendo calor o está recibiendo menos calor. Un análisis termodinámico explicaría o mostraría esto que estoy comentando. Por consiguiente, un secador que tiene un quemador en línea es mucho más eficiente que un secador que tiene un quemador que no es en línea o atmosférico. Otra cosa a considerar o que debemos tomar en cuenta es el hermetismo del secador y su insulación. ¿Por qué el hermetismo? Porque un secador que esté propiamente sellado deja escapar menos aire caliente y por consiguiente es más eficiente. Eso se traduce en menos tiempo de secado. Igualmente hay una radiación de calor que afecta el área de trabajo. Si este secador tiene algún tipo de insulación, entonces el área de trabajo tiende a ser más confortable. Debemos aclarar cuando hablamos de algún tipo de insulación, no necesariamente porque una parte interior de un secador tenga una membrana fina del grueso de un papel de oficina, está insulado. Como a veces yo llamo una ilusión óptica, realmente no hace el trabajo que debe hacer. Igualmente a considerar son los CFM que desplaza el sistema del secador. Si por ejemplo comparamos un secador comercial que desplace 2000 CFM versus un secador que desplace 4000 CFM, a mayor desplazamiento de aire, en este caso de aire húmedo, mayor eficiencia y menos uso del combustible. Es una cosa a considerar cuando usted va a adquirir un secador y mira el precio del mismo. Normalmente todos miramos el precio. Es decir, ok, ¿cuánto CFM este secador que me cuesta X cantidad de dinero me desplaza? Versus aquel otro secador que me cuesta X cantidad de dinero, quizás superior, me desplaza. Entonces la respuesta quizá usted la encontrará en la combinación de un quemador en línea, es decir, a todo lo largo del secador, que provea calor constante al cilindro completo, y encima de eso que tenga un desplazamiento en CFM, por ejemplo, de 4000 unidades. Eso le dice a usted que es un secador de mayor eficiencia. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el colector de pelusa o el filtro de pelusa, vamos a llamarlo así, filtro de pelusa.
El filtro de pelusa, si está tapado, es básicamente como cuando su pulmón está congestionado. Usted no puede respirar, la máquina tampoco puede respirar. Por consiguiente, eso se traduce en que el equipo no va a desplazar suficiente aire húmedo en el proceso de secado, por consiguiente tomará más tiempo y la calidad de su secado también se afectará. Al tomarse más tiempo, usted también utilizará mayor combustible. En pocas palabras, el diseño del colector de pelusa debe garantizar el mejor flujo de aire posible. El material con que se construye este filtro de pelusa tiene también mucho que ver. Los agujeritos en el filtro, cuál es la partícula mínima que ellos dejan pasar por ese filtro, y también el material de que está hecho. Es un material que no permite la acumulación de la pelusa. Todas estas cosas tenemos que tomar en cuenta. Si pensamos, tenemos un calentador en línea a todo el ancho del cilindro, un secador propiamente insulado, propiamente sellado que no deje escapar el calor, un sistema de colector de pelusa que no se tapa fácilmente, un abanico que forza el aire caliente por los productos. Entonces estamos mirando un secador que nos va a dar óptimo rendimiento y una excelente calidad. Finalmente debemos considerar la energía. Estamos hablando de vapor, estamos hablando de gas. Normalmente las lavanderías tienden a utilizar secadores a vapor porque ya las calderas están instaladas. Eso está bien. Ahora debemos considerar esta caldera puede tener la capacidad de mantener una presión constante de vapor que se traduzca entonces en temperatura, o es una caldera que va a estar oscilando entre diferentes valores, 80, 90, 100 PSI, por consiguiente la temperatura va a variar, por consiguiente el rendimiento de su secador va a variar. Esas son cosas para pensar cuando pensamos gas versus vapor. Igualmente entender que los BTU en el gas son mucho menores, los BTU en el vapor son mucho menores que en el gas. Hay menos unidad calorífica en el vapor como combustible que en el gas. Esta diferencia de unidad calorífica, a veces decimos, bueno, el gas me cuesta tanto, el vapor lo tengo en las calderas. Si sacamos el parámetro de que la caldera no necesariamente tiene la capacidad para proveer energía a esos secadores, y entendemos que podría estar fluctuando, entonces quizá el gas sería una mejor opción, porque si bien es cierto que el gas cuesta dinero, pero igual cuesta dinero cuando no secamos correctamente, tenemos que volver a lavar, cuando tenemos que trabajar más horas de las debidas por no tener el secador correcto. Eso implica más cansancio del operador, eso implica más costo de energía, eso implica atraso en la entrega de los productos. Estas cosas desde el punto de vista económico tenemos que tomarla en cuenta cuando hablamos o pensamos en un secador. Espero que esta explicación ayude al amigo que nos pidió que habláramos nuevamente de los secadores. Como siempre, mucha suerte y muchas gracias.